Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. La capital china ha acogido recientemente la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC. Entre los participantes destacados se encontraba el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, con quien tuvimos el placer de conversar sobre las relaciones de China con Cuba y con otros países latinoamericanos, así como sobre la cooperación sur-sur y otros asuntos de interés. Veamos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, señor ministro. Este año marca el 10º aniversario del funcionamiento oficial del Foro China-CELAC. En su opinión, ¿cómo es el papel que ha desempeñado el foro en empujar las cooperaciones entre China, Latinoamérica y el Caribe? Es un mecanismo que tiene un gran potencial hacia el futuro. Tiene relación y toma en cuenta las iniciativas globales chinas en 5 o 6 diversos ámbitos, o el proyecto tan importante de la ruta y el cinturón de la seda, a la cual se han sumado más de una veintena de países de nuestra región. Es ejemplar el vínculo de China entre los países de la América Latina y el Caribe, asentado en el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en la relación fraterna basada en el respeto a la independencia y la soberanía de los estados, en la confianza mutua, en la búsqueda del desarrollo sostenible recíproco. Y yo siento que el foro ha hecho una contribución destacada en este sentido. China es hoy un muy importante socio comercial y de inversión de la América Latina y el Caribe, y estoy convencido de que a pesar de la turbulencia que ocurre hoy a escala internacional y de la disfuncionalidad del orden internacional, hay una notable y amplia perspectiva para el desarrollo futuro de los vínculos entre China y nuestra región. Según el presidente de Cuba, las relaciones bilaterales están en un punto de cima. En su opinión, ¿cómo se interpreta esta expresión, en un punto de cima? Bueno, la manera en que se establecieron las relaciones diplomáticas por primera vez con un país de la América Latina y el Caribe fue también peculiar. Fue una decisión popular tomada en un acto al que asistían 1 millón de cubanos en la Plaza de la Revolución José Martí, en medio de un discurso del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que consultó a la multitud la decisión de ser el primer estado de nuestra región en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Habrá visto aquí alguna foto de esa concentración multitudinaria. Nos une una larga historia, muy satisfactoria, un saldo extraordinario a lo largo de estas 6 décadas y media que conmemoramos precisamente en este año, también en el mes de septiembre. Y hoy las relaciones entre ambas naciones alcanzan un nivel cimero, un nivel óptimo, respaldadas por la prueba del tiempo, por la prueba de la adversidad, por la prueba de la solidaridad y el apoyo recíproco. Y China siempre podrá contar con la lealtad y la contribución de Cuba al principio de una sola China, y nuestra solidaridad y participación activa en la oposición a cualquier forma de injerencia en los asuntos internos, de manipulación política o de hostilidad contra la República Popular China, al tiempo que Cuba agradece muy profundamente la persistente
y notable oposición de China al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América a Cuba, o la presencia injustificada de ella en una lista arbitraria y unilateral de estados supuestamente patrocinadores del terrorismo. China para Cuba es un referente, es una experiencia a tomar en cuenta en la construcción socialista. En estos años hemos recibido una intensa y amistosa solidaridad china. Recuerdo nuestros apoyos mutuos durante la pandemia de COVID ante situaciones económicas adversas o desastres naturales. China siempre ha acudido en ayuda de Cuba, lo que las familias cubanas agradecen profundamente. De manera que es una relación de carácter especial, de alcance estratégico, que tiene niveles óptimos y al mismo tiempo un extraordinario potencial por desarrollar. No solo en el diálogo político, que es excelente, no solo en la cooperación multilateral y en los ámbitos de las organizaciones internacionales, sino también un gran potencial en cuanto a las ventajas comparativas que tiene Cuba, que es una isla pequeña, pero tiene un cierto simbolismo en la arena internacional por su defensa inclaudicable de la independencia y el socialismo, o que tiene un gran potencial económico, por ejemplo, en el desarrollo de las tecnologías biomédico-farmacéuticas, en que Cuba tiene resultados reconocidos internacionalmente, o a partir de reservas importantes de recursos como las reservas cubanas de níquel y cobalto son de las más grandes del planeta, pero sobre todo porque hay una relación muy especial y muy estrecha entre los chinos y los cubanos desde nuestras guerras de independencia, alimentadas por la presencia de estudiantes chinos en Cuba, desde casi el mismo momento en que se establecieron las relaciones hasta más recientemente, igual que la presencia de estudiantes y trabajadores cubanos en la República Popular China. China ha sido el segundo socio comercial de Latinoamérica durante muchos años. ¿Qué factores cree que ha contribuido al desarrollo continuo de las colaboraciones económicas entre China y América Latina y el Caribe? Bueno, por una parte, la necesidad de la América Latina y el Caribe de lograr un desarrollo sostenible, autóctono e independiente, que tribute a la soberanía de nuestras naciones, a los procesos de integración regional, frente a la agresividad del imperialismo estadounidense, la presión permanente, la visión supremacista imperialista de nuestra región como si fuera el traspatio de los Estados Unidos de América, como si fuera un socio de menor categoría, un sirviente de los intereses de esa potencia imperialista. Entonces, América Latina y el Caribe necesitamos diversificar nuestros vínculos, relacionarnos en todas las latitudes, tomando como base nuestros intereses legítimos y necesidades propias de desarrollo. Pero esto no habría sido posible sin el pujante y extraordinario desarrollo de la República Popular China. Su enorme contribución a la paz y la seguridad internacionales, su presencia como un Estado especial de gran relevancia que contribuye al balance mundial, sin su visión fraterna, solidaria, basada en la cooperación internacional, respetuosa de sus contrapartes latinoamericanas y caribeñas, no habría sido posible tampoco sin el extraordinario desarrollo económico y tecnológico chino en ámbitos de primera prioridad para todo el planeta, como son la inteligencia artificial,
las infocomunicaciones, la robótica, la biomedicina, en la que Cuba, a pesar de que es una pequeña isla, tiene también un desarrollo significativo en el desarrollo biomédico farmacéutico, produciendo tecnologías propias, vacunas propias, medicamentos de última generación propios. Pero China, sin lugar a dudas, ha establecido vínculos diferentes y únicos con los países de la América Latina y del Caribe, que son apreciados a nivel popular y que tributan también a nuestro desarrollo. Y no solo en el ámbito del comercio, sino también intercambios culturales y personales. Ha denunciado la exención de visado para los visitantes chinos el año pasado, ¿sí? Sí, hay vínculos culturales también muy importantes. Bueno, en el caso de Cuba hay presencia china ya desde hace varios siglos y una reconocida participación de ciudadanos chinos en nuestras guerras por la independencia nacional. La cultura china es extraordinaria. Las culturas originarias de la América Latina y el Caribe, autóctonas, son también muy importantes. Y en ese conglomerado cultural que son nuestros pueblos mestizos, en el caso de nuestra región, hay posibilidades de vínculos culturales, académicos, científicos, deportivos muy amplios. China acaba de ser la invitada de honor a la Feria Internacional de Turismo de Cuba, que es un evento reconocido internacionalmente. Cuba es un destino turístico que tiene un desarrollo favorable a partir de la cultura nacional, la manera en que es apreciada la música, el teatro, las artes visuales, el ballet, las artes danzarias en Cuba y también a partir de las bellezas naturales de nuestras playas, nuestras montañas, nuestros valles y sobre todo la calidez de los cubanos, que acogen a los turistas internacionales con una gran hospitalidad y afecto, pero muy en particular a los turistas y a las familias chinas. Entonces, los ámbitos de las relaciones pueblo a pueblo, de las relaciones familiares, las relaciones personales, son sin lugar a duda un área donde los vínculos de China con nuestra región hoy son intensos y pudieran desarrollarse de manera intensa y positiva en el futuro. Hay un gran interés en nuestros países por conocer la cultura milenaria china y también la posibilidad de relacionamiento en distintos aspectos entre las universidades centenarias de la América Latina y del Caribe con las universidades chinas, o los vínculos en todos los sectores de nuestras respectivas sociedades. Son terreno fértil para profundizar los intercambios. He visto un número de, creo que es de visitantes chinos que fueron a Cuba este año, el año pasado, que han incrementado más o menos 50%. Bueno, ahora afortunadamente hay vuelos directos que favorecen el desarrollo del turismo. El turismo cubano se recupera desde los años difíciles de la pandemia de COVID. Es un destino que estoy seguro que será muy agradable para los visitantes chinos porque se aprecia y se quiere mucho a China entre los cubanos. Yo creo que hay una gran perspectiva, hay influencia cultural china. En La Habana hay un pequeño barrio chino que mantiene vivas esas
tradiciones y las expresiones de la cultura china, y estoy seguro que están creadas las condiciones para que haya un incremento del turismo. Los chinos pueden visitar nuestro país sin necesidad de visado, como usted afirmaba hace un instante. Pero lo más importante es que la gente en la calle, en los servicios que se brindan en Cuba, en sus propias casas, los cubanos somos particularmente hospitalarios con los chinos. Ha dicho por redes sociales que el gobierno estadounidense está impulsando una política aislacionista, que está creando una división en el mundo. Con estos desafíos, ¿qué podemos hacer? Movilizar la conciencia de las personas, favorecer la cooperación internacional basada en el diálogo respetuoso, fortalecer la observancia del derecho internacional y de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, impedir la reinterpretación del derecho internacional políticamente motivada o la manipulación de los instrumentos jurídicos internacionales, evitar que el imperialismo imponga el llamado mundo basado en reglas, que no es otra cosa que construir otro orden internacional basado en las reglas imperialistas, favorecer la educación de las personas, sobre todo de las jóvenes generaciones, difundir y hacer conocer la historia real que ha vivido la humanidad frente a los intentos de tergiversarla o manipularla. Por ejemplo, vengo ahora de Moscú y es conocido que se pretende una reinterpretación de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de los Estados Unidos acaba de proclamar un día de la victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que se sabe que antes ya habían ocurrido las batallas y victorias principales del Ejército Rojo, que prácticamente ya había destruido el núcleo, el eje del nazi, de la maquinaria militar nazi fascista. Entonces, la reinterpretación de la historia, el tratar de forzar la desmemoria, el borrar la memoria de los pueblos, el tratar de establecer modelos únicos de pensamiento o modelos políticos o económicos o culturales únicos que no serían los nuestros, sino serían modelos importados e impuestos por el imperialismo, propiciar el choque de civilizaciones como si solo hubiera existido o existiera la civilización occidental, sin reconocer, por ejemplo, la civilización china o las civilizaciones originarias de la América Latina. La necesidad de regular la gobernanza de Internet y las redes digitales y democratizar su utilización, la necesidad de disponer de tecnologías y capacidades propias para exponer nuestra verdad y dialogar con las personas a través de las redes digitales, también desarrollar nuestras culturas y el intercambio cultural frente a fenómenos como Hollywood, que pretenden convertirse en estereotipos y en modelos. Los jóvenes chinos ni los jóvenes cubanos tendrían ninguna razón para aspirar a ser o a vivir como vive un joven europeo o un joven estadounidense. Deberíamos poder disfrutar de los progresos y los avances de esas sociedades. Por ejemplo, las medidas coercitivas unilaterales, en este caso el bloqueo a Cuba, impide
el intercambio cultural deportivo con los jóvenes estadounidenses, prohíbe a los ciudadanos estadounidenses visitar a Cuba como turistas. Entonces yo siento que es necesario cultivar ideas, cultivar las conciencias, desarrollar la educación, democratizar la información, generar articulaciones entre las fuerzas políticas progresistas, los movimientos populares, los gobiernos progresistas, los parlamentos, establecer relaciones más intensas pueblo a pueblo entre las personas, entre las familias, pero sobre todo generar conciencia, generar conocimiento, difundir la educación para convertirnos todos en ciudadanos del mundo con pleno reconocimiento y tolerancia de unos a otros, sin supremacismo, sin racismo, sin xenofobia. Pues, ¿cómo ve el papel que juega en la escena internacional el sur global en estos años especialmente? Bueno, el concepto del sur global es relativamente reciente y engloba no solo a los llamados países subdesarrollados o eufemísticamente en desarrollo económico, que somos en general los países del sur, sino también los bolsones de la emigración y de los sectores de bajos ingresos que viven también en condiciones de exclusión, de explotación, de falta de acceso a los servicios principales como la salud o la educación, o privados del ejercicio de los derechos humanos, que son sectores importantes en el mundo industrializado occidental, incluida Europa Occidental y los Estados Unidos, que muchas veces son víctimas de la proliferación de corrientes neofascistas y de visiones racistas y excluyentes. Yo siento que hay profundas coincidencias y motivaciones entre nuestros países del sur y los sectores de pobreza y los sectores excluidos en el mundo desarrollado. Los países del sur requerimos mayor unidad, más diálogo político, más cooperación sur-sur. China y Cuba, yo creo que somos excelentes ejemplos de cooperación sur-sur. Ya mencioné algunos ejemplos en el caso de China, pero Cuba, por ejemplo, ha desarrollado algunas operaciones de cooperación sur-sur sobresalientes, como por ejemplo una campaña de cirugías oftalmológicas gratuitas, fundamentalmente en América Latina, pero también en África y en algún país de Asia, que operó a más de 3 millones de personas gratuitamente, que estaban vedadas, estaban impedidas de recibir esos servicios quirúrgicos. O un programa de alfabetización que permitió alfabetizar a más de 9 millones de personas, enseñarlas a leer y a escribir gratuitamente, incluso en lenguas originarias como aymara, quechua en nuestra región o maorí en la región de Oceanía. Entonces yo siento que además de nuestros reclamos de flujo financiero que paguen la deuda ecológica de los países industrializados y que paguen la deuda que adquirieron por la destrucción de cultura, la conquista, la esclavitud y la colonización en nuestros países, necesitamos también estrechar la cooperación sur-sur, porque unidos tenemos más capacidades, tenemos ventajas comparativas. Hace poco menos de un año
se efectuó en La Habana la cumbre del Grupo de los 77 y China, que agrupa a buena parte del sur global. Y fue una cumbre orientada al tema del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, en la cual China jugó un papel primordial. Asistió como enviado especial del secretario general y presidente Xi Jinping, el compañero Li Chi. Y fue un evento muy importante. Hay un libro sobre este periodo precisamente del Grupo de los 77 que refleja esas experiencias y esos avances, y ha sido una contribución muy importante a la integración y la cooperación sur-sur. Según la última noticia, logramos avances sustanciales de las negociaciones arancelarias entre China y los Estados Unidos. En su opinión, ¿qué significado tienen estos avances? En primer lugar, la manera abusiva, políticamente motivada, egoísta e irresponsable en que el gobierno de los Estados Unidos ha lanzado una guerra arancelaria a escala mundial, que provocará daños, sin duda, a partir de la potencia económica que tiene el imperialismo estadounidense en los países del sur, sobre todo, en otros países, y también en el propio pueblo estadounidense, que ya hoy siente algunos efectos nocivos de esa guerra arancelaria. Pero para mí lo más importante es que ha quedado demostrado, en primer lugar, que Estados Unidos ya hoy no tiene una verdadera hegemonía a nivel mundial, que el modelo estadounidense ha caído en crisis, no es ya el referente universal. La economía estadounidense, muy endeudada y con un dólar no respaldado en oro o en valores económicos reales, ya no está en condiciones de imponer la dictadura de su moneda, la dictadura del dólar. Han surgido polos de desarrollo tan importantes como BRICS, en el que China juega un papel fundador y central. Y ha quedado claro también que Estados Unidos no puede forzar a China a aceptar sus decisiones unilaterales irresponsables. Y provoca admiración en los pueblos del planeta, respaldo y confianza en los gobiernos del planeta y también de nuestra región, y esperanza en los pueblos, el papel de China, que ya no es un factor decisivo en la balanza mundial en materia de paz y seguridad internacionales, sino que lo es también en el ámbito económico, y cómo el chantaje, la extorsión arancelaria del gobierno de los Estados Unidos ha chocado no solo con una posición políticamente firme de la República Popular China, sino que ha chocado con una economía extraordinariamente sólida que hoy compite en condiciones prácticamente de igualdad con las economías occidentales, en particular con la estadounidense. Y yo creo que ha generado una crisis que plantea oportunidades para los países del sur de ser más independientes, y oportunidades también para la economía china de mostrarse en toda su pujanza. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.